Muchísimas gracias, Caro, Sergio, y feliz almuerzo a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes por estar en sintonía de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa, Valerio y por supuesto invitándolos a estar conmigo durante la próxima hora de programación en donde tendremos información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante este tiempo, estos minutos informativos. Por supuesto, puede seguirnos a través de Canal 13, Radio Nacional y todas las redes sociales que usted ya tiene acá en la parte inferior de nuestra pantalla. Puede buscarnos como 13 Costa Rica Noticias en estas diferentes plataformas y allí encontrará la señal en vivo de este noticiero de hoy, martes 8 de febrero y por supuesto muchísima más información que se genera durante el día. Como siempre, con muchísima información, la política no puede quedar atrás, pero primero hacemos un repaso por nuestros titulares. El Tribunal Supremo de Elecciones inició esta mañana con el conteo manual de votos de las 6.847 juntas receptoras. El sector construcción pide, mediante 7 puntos específicos, que el nuevo gobierno aplique medidas urgentes para la reactivación económica. Este martes regresa la restricción vehicular sanitaria nocturna. Buenas noticias, el Art City Tour regresa y será presencial nuevamente. Conozca los detalles de este recorrido nocturno en esta edición. 12:01 y vamos con el detalle de las informaciones. Y es que desde este martes los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones inició con el conteo manual de los votos de la elección del domingo anterior. El tribunal tiene 30 días naturales para brindar los resultados de este conteo. Nuestro compañero Roger Espinosa nos informa desde este recinto. Muy buenas tardes, Roger. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Y es que nosotros nos vinimos este martes acá a las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones para llevarles a ustedes la información acerca de ese escrutinio manual que inició desde las 9 de la mañana precisamente por los magistrados de esta institución que se encarga de todo lo que es el tema electoral. Bueno, el último corte que pues presentaron desde el Tribunal Supremo de Elecciones dice que ya llevaban 6.039 juntas receptoras de votos que ya habían enviado pues su información y ya esas papeletas prácticamente que están todas acá. Nos decían también que el 59% de los costarricenses que estaban empadronados participó de este proceso electoral y por esta razón el Partido de Liberación Nacional y Progreso Social Democrático son los que irán a la segunda ronda con 497.966 votos y 305.157 votos en este conteo que llevó el Tribunal Supremo de Elecciones durante estos días. Ya hoy se inicia con esa otra parte que es manual, que verifica si las papeletas que hay acá coinciden con el padrón electoral, con ese registro que todos los votantes tuvieron que firmar a la hora de ingresar a las urnas. El tribunal tiene 30 días naturales, para presentar los resultados de la candidatura presidencial, de la elección presidencial más bien, y 60 días naturales para el tema de diputaciones. Pero veamos lo que nos dijo hace escasos minutos Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a este proceso que se realiza desde esta mañana. Efectivamente, el material electoral prácticamente en su totalidad ya llegó, faltan algunas mesas del extranjero, falta la mesa de la Isla del Coco, que son sacos con material que tarda un poquito más en regresar, pero prácticamente está todo el material electoral acá. Es importante recordar que la noche de la elección, cada mesa, cada junta receptora de votos realiza un conteo de los votos y emiten un mensaje con los resultados provisionales de ese conteo, y es con base en este que nosotros ofrecemos la noche de la elección cortes con resultados que son oficiales pero que son preliminares. El proceso electoral costarricense tiene un doble blindaje, una doble protección de la pureza del sufragio, que es precisamente el escrutinio definitivo a cargo de las magistradas, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto no existe en otras partes del mundo, esto llama mucho la atención de los observadores internacionales,
porque en realidad lo que consiste es en una revisión de la totalidad de material electoral, saco por saco, las 6.847 juntas receptoras de votos, a cargo de magistradas y magistrados del tribunal, asistidos por funcionarios técnicos del tribunal y bajo la vigilancia de fiscales de los distintos partidos políticos. Y es que en esta ocasión se tuvo que reducir el aforo de personas que están dentro del salón donde se realiza este conteo para respetar los protocolos de salud y tener el distanciamiento necesario entre cada uno de los funcionarios que realiza el apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que, como les decíamos, desde las 9 de la mañana están realizando esta labor. Siempre temas políticos, pero cambiando el tema, los aspirantes presidenciales, muchos aspirantes presidenciales, en este caso 15, optaron por la doble postulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos no llegaban a casa presidencial, no les alcanzaban los votos para ese objetivo principal, estaban también disputando una diputación. Sin embargo, esto no les dio ventaja porque solo 2 de los candidatos que tenían doble postulación están en la Asamblea Legislativa, que son Eli Feinsack y Fabricio Alvarado. Los restantes 13 no obtuvieron la cantidad de votos necesarios, pero en esta información que van a observar les resumimos esta situación desde la óptica de un analista. Veamos. Las dobles postulaciones son algo común en los procesos electorales. Sin embargo, en esta ocasión quedó más evidenciado por la gran cantidad de partidos que participaron en estas elecciones. Este tipo de postulación supone que brindará una ventaja, ya que de no lograr los votos necesarios para llegar a casa presidencial, podrían optar por la diputación. Pero en esta ocasión, de 15 doble postulantes, solamente 2 lograron llegar a la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, el electorado no estuvo de acuerdo en que estas personas obtuvieran una diputación. El origen de la norma que permite a los candidatos a la presidencia tener doble postulación, eso significa o al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, es algo reciente. Pero pareciera que el electorado no está muy de acuerdo. De hecho, es que los 2 finalistas que quedaron para la segunda ronda, ninguno de los 2 tenía una doble candidatura. Entonces, esto tiene que ver con la diferencia y la independencia de poderes. Una cosa es la Asamblea Legislativa, otra cosa el Poder Ejecutivo. Ambos cooperan, pero son independientes, son autónomos. Entonces, esto no es bien visto. Además, no es bien visto dentro de un régimen presidencialista, como el que tiene Costa Rica, donde hay división de poderes y donde efectivamente se cuida, digamos, no solo el formalismo, sino el sentido íntimo de la división y la independencia de poder. Los candidatos que estaban bajo esta modalidad para el proceso electoral 2022-2026 y que no lograron su objetivo fueron Sergio Mena del partido Nueva Generación, Rodolfo Pisa de Nuestro Pueblo, Rolando Araya de Costa Rica Justa, Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano, Carmen Quesada de Justicia Social, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Oscar Campos de Encuentro Nacional, Oscar López de El Pase, Gravy Moya de Fuerza Nacional, John Vega del Partido de los Trabajadores, Martín Chinchilla de Pueblo Unido, Maricela Morales de Unión Costarricense Democrática y Federico Malabasi de Unión Liberal. Indica que tiene que tener un apoyo mayoritario dentro del Parlamento. Entonces lo normal es que el presidente sea electo dentro del Parlamento, que es aquel líder que logra de un partido político reunir una mayoría de diputados, de manera que el Poder Ejecutivo siempre tenga un apoyo mayoritario de votos en el Parlamento. En Costa Rica no tenemos ese sistema. Lo que pasa es que ha habido una confusión. Se quiere mucho pensar en que deberíamos orientarnos hacia un sistema parlamentario y dejar el sistema presidencialista. Pero el hecho es que jurídicamente eso no es así. Yo en lo personal me parece que mientras no entremos de lleno en una discusión que provoque, que genere un cambio de sistema político, o sea, si migramos a un sistema parlamentario o seguimos con un sistema presidencialista, estamos dentro del marco de un sistema presidencialista y entonces la doble postulación me parece que no es conveniente. Solamente Fabricio Alvarado de Nueva República y Eli Feinsack del Liberal Progresista lograron llegar a la Asamblea Legislativa. Muy bien, ya ustedes pudieron observar en la información que
Los números dicen que a los costarricenses no les pareció adecuado que los candidatos que estaban aspirando a la presidencia también aspiraran por una curul en Cuesta de Moras. Así que queda de manifiesto que eso no representó ninguna ventaja para esas personas, para esas 13 personas que no lograron esa llegada a la Asamblea Legislativa. Por lo pronto, esa es la información que tenemos desde el centro de San José. Esto fue un reporte de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Roger Espinosa por este informe y por supuesto le daremos seguimiento a este conteo manual de votos. Y siguiendo en temas de política, la Cámara Costarricense de la Construcción se adelanta a los resultados de la segunda ronda y solicita al futuro presidente que adopte medidas inmediatas para el sector para reactivar la economía. Con 7 claros puntos de agenda, esperan que el próximo mandatario logre identificar acciones claras. Según Carlos Trejos, el presidente de la Cámara Costarricense de Construcción, es necesario activar 7 estrategias para reactivar al sector. Facilitar el acceso al crédito para vivienda de clase media. Garantizar la disponibilidad de agua para el desarrollo futuro del país. Estimular la ejecución de obra pública. Impulsar reformas en la gestión de obra pública. Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector. Frenar la participación desleal del ICE en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras. Y reducción del gasto público. Quien asuma la presidencia de la República debe implementar las medidas urgentes que se requieren para promover la reactivación del sector y con ello la del país. Estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades que resulten electas, porque sabemos que la reactivación económica requiere de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. La construcción produce un impacto positivo en la economía a partir de los múltiples encadenamientos que genera. Por eso, hoy tenemos la necesidad inmediata de estimular la obra privada e impulsar el desarrollo eficiente de obra pública, con el fin de generar un círculo virtuoso de crecimiento económico y creación de empleo. Según Trejos, las nuevas autoridades requieren de un trabajo conjunto entre el sector público y privado. La construcción produce un impacto positivo en la economía a partir de sus múltiples encadenamientos. Y el mantenimiento de las carreteras, el transporte masivo y continuar con las obras nuevas como la carretera de Cartago, la circunvalación norte, ruta 32, son los principales retos de infraestructura vial que tendrá el próximo presidente de la República. Para el especialista en infraestructura vial del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, NANAMI, Eric Acosta, el próximo presidente de la República tiene 3 ejes principales que atender. El primero es la vulnerabilidad, fragilidad debido a la falta de mantenimiento, ya que es urgente darle sostenibilidad a la red vial nacional. Eso implica la búsqueda de recursos, de financiamiento y también evidentemente de cambios estructurales en cuanto a cómo se gestiona cada uno de los activos que conforman esta red vial. El segundo aspecto evidentemente es darle continuidad a proyectos de obra nueva en ejecución, como por ejemplo Circunvalación Norte, la Ruta 32, que también requieren un seguimiento muy exhaustivo, tanto en términos de la calidad que esas obras requieren como en términos de financiamiento. Asimismo, el especialista señaló que otro reto es un transporte masivo de personas con calidad. Con respecto al servicio de tren, Acosta manifestó que es un tema que debe ampararse a los criterios de los factores que intervienen en estas decisiones, cuyo fin es beneficiar las necesidades de la mayoría. El dirigente del gremio de los taxistas considera que es urgente agilizar la modernización del transporte público y agregó que es necesario un tren eléctrico cuyo costo salga de los usuarios de este medio de transporte. Pero no puede ser una modernización acelerada, sin planes concretos y sin proyectos y procesos que vayan de la mano con los diferentes sectores. El sector autobusero, taxista, los usuarios, debemos sentarnos con el gobierno, planificar y desarrollar en conjunto ese desarrollo que urge en este país en beneficio de los usuarios y en beneficio del desarrollo de Costa Rica. En nuestro país muchos trabajos de carreteras están detenidos debido a los casos de una aparente trama de corrupción que se conocieron en el 2021, en los que se involucran a empresas de infraestructura como
Meico, H. Solís, ITP, Casisa, Constructora Herrera, Constructora Montedes y Alzo Frutales. Además de varios funcionarios del gobierno son investigados por su presunta participación en esta trama de corrupción que involucra contratos viales a cambio de supuestos sobornos. El Colnavi, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es la entidad encargada de adjudicar contratos de construcción y mantenimiento de la obra pública nacional. Y a partir de este martes 8 de febrero, la restricción vehicular nocturna se volverá a aplicar todos los días desde la medianoche a las 5 de la mañana. Asimismo, entre semana, la restricción diurna continúa en el anillo de circunvalación de San José por placas. Por su parte, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención a público podrán operar de lunes a domingo entre las 5 de la mañana a las 12 de medianoche. Tras un acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones por los comicios electorales, la restricción vehicular fue suspendida temporalmente hasta este lunes 7 de febrero. Y a las 12:16 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras de lcr.com. En minutos vamos a ver cómo se encuentra el tránsito. Recuerde que ya la restricción, como lo veníamos diciendo, inicia y para ser hoy martes no circulan las placas en el anillo central de San José, que son la 3 y 4. En minutos vamos con la señal de las cámaras viales para que usted pueda observar la situación del tránsito en nuestro país. Ustedes pueden ver ahora sí en pantalla la señal de la ruta 215 en Curridabat, el sector de registro nacional con vista al oeste. Ahí se observa bastante tráfico de personas, así como algo de vehículos, así que si usted debe transitar por la cercanía de Multiplaza del Este, puede hacerlo con tranquilidad al ser las 12:17. Ahora vemos en pantalla lo que sería la Uruca, el sector por la Plaza de los Deportes. Como usted puede observar, como es habitual en esta zona, hay bastante tránsito de vehículos que buscan llegar a la Pozuelo o a la Ruta 1, así que si usted debe trasladarse por esta zona deberá tener paciencia porque le demorará más minutos de lo normal. Ahora vemos la Ruta 1, el sector del Cariari, el Real Cariari con vista hacia San José. Ahí hay bastante fluidez vehicular que transita tanto para quienes viajan hacia San José como para Alajuela, así que cuidado con la velocidad para que no haya accidentes de tránsito. Y buenas noticias, el Art City Tour regresa y será presencial nuevamente. Conoceremos los detalles al volver de la pausa. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, reforzate. ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completa tu esquema de vacunación. Mantén la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. México Tenochtitlan fue una ciudad muy poderosa. Algunos piensan que con su derrota, Hernán Cortés y su ejército prácticamente habían conquistado a todos los grupos indígenas. Pero, ¿qué tan exactas son estas afirmaciones? Grandeza de México, los martes a las 10:30 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos muestra nuestra fauna, problemas étnicos y humanos con una calidad muy grande. Documentales UNED. Los jueves a las 9:30 de la noche.
con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados en profundidad. Pasan varias cosas con el espacio público. Estamos construyendo cada vez más chico y cada vez que construimos más chico le estamos volcando a la ciudad cosas que antes vos haces en tu casa, las estamos volcando hacia afuera. Relatos. El sábado a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. De este mediodía le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes 8 de febrero. La compra en 640 colones con 50 céntimos, mientras que la venta se ubica en 647 colones con 85 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y continuamos con las informaciones. El Art City Tour está de vuelta y regresa a la presencialidad. Este 10 de febrero usted podrá realizar recorridos nocturnos por museos, galerías y centros culturales de la ciudad de San José. Nuestro compañero Eric Jarquín está en el Centro del Patrimonio Cultural y nos trae todos los detalles sobre esta edición 2022. Muy buenas tardes, Eric. Adelante. Hola, muy buenas tardes, Melissa. Mire, muy contento. Me vine a un lugar que pese a estar en el puro centro de San José, en la avenida central, no todo el mundo conoce. Es el Centro de Patrimonio Cultural, es un lugar bellísimo donde constantemente hay exposiciones de arte. Y particularmente esta semana hay una exposición de casas antiguas de madera y jardines que forman parte de las exposiciones que se van a presentar en el Art City Tour este jueves. Hemos preparado una nota para que ustedes vean qué nos tiene este Art City Tour que regresa en forma presencial. Así es, ya usted va a poder hacer el recorrido nocturno por diferentes museos y salas de exhibición, degustar de la gastronomía josefina, etcétera. Pero eso se lo vamos a decir en esta nota. Miren. En el marco del Día del Amor y la Amistad, esta primera edición presencial del Art City Tour 2022 se denomina Por Amor a Chepe y se plantea como una actividad segura y con aforo controlado. En esta oportunidad, los recorridos nocturnos por espacios culturales se ofrecerán en 3 instituciones del Ministerio de Cultura y Juventud: el Museo Nacional de Costa Rica, el Centro de Patrimonio Cultural y el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Disfrute de exposiciones, la magia de los museos, delicias gastronómicas, arquitectura urbana y la diversión que siempre acompaña a los grupos de personas interesadas en el arte y la cultura. En esta ocasión les ofrecemos la exposición del colectivo Pintal Casa de Madera y Jardín, donde podrán observar casas diferentes, 49 obras sobre la arquitectura de la Casa de Madera. Pasen a vernos y podrán observar también a varios artistas pintando en vivo. 10 de febrero de 4:30 a 8 de la noche. No se olvide, este jueves 10 de febrero de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Los interesados pueden llenar el formulario de registro en la página del Art City Tour. Bueno, así que ya lo saben, pueden ingresar a la página del Facebook, Art City Tour. En esta ocasión se denomina Enamorados de Chepe, una cuestión así, porque como coincide con el Día del Amor y la Amistad, pues entonces usted ojalá se enamore de esta bellísima ciudad.
Una persona que está enamorado de la estructura y la infraestructura de nuestra ciudad capital es don Diego Meléndez, quien es el director del Centro de Patrimonio Cultural. Don Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Usted, ahora el centro es parte del Art City Tour este jueves. ¿Por qué es tan importante para el centro esta exposición en particular? Bueno, esta exposición, el tema es casas de madera. Y como centro de patrimonio, obviamente tenemos varios inmuebles de madera declarados patrimonio histórico arquitectónico. Y además tenemos un legado muy grande en el país, no solo en la capital San José, sino en casi todos los cantones, ¿verdad? De casas de madera muy valiosas, muy interesantes, que representan un periodo histórico. Se les denomina victorianas porque ese tipo de arquitectura se gestó en la época victoriana en Inglaterra y eran casas que se hicieron generalmente prefabricadas y se exportaron a las colonias de Inglaterra. Me gustaría que le mostremos un poco a la gente, claro, precisamente ese estilo victoriano que es tan particular en ciertas partes de San José, donde se pueden encontrar este tipo de techos y detalles, pero convérseme usted que es el experto. Claro, esta casa específicamente es la casa de don Isaac Felipe de Sofeifa en Moravia. Acá podemos ver también la Casa Verde que pertenece al Tecnológico de Costa Rica en Barrio Montt. Y bueno, ese es precisamente el estilo de que les hablaba, que es un estilo arquitectónico que en Costa Rica tuvo un gran auge a partir de 1910 con el terremoto de Cartago, donde se perdieron muchísimas vidas porque la arquitectura predominante en Cartago era de adobe y bareque y piedra, y obviamente son estructuras muy pesadas que si le caen a la gente encima las matan. Las casas de madera, por un lado, son más livianas, que si se llegaran a caer no te matan, pero además resisten muy bien los sismos, ¿verdad? Entonces, a partir de 1910 pasó una legislación que prohibió la construcción en adobe y bareque, y se pasó a la construcción en madera, o el sistema que se llama bareque francés, que son estructuras de madera forradas en malla metálica y repelladas. En San José tenemos muchísimas construcciones que tal vez no parecieran desde el exterior de madera, pero sus estructuras de madera, o también en barrios como Barrio Aranjuez, Barrio Luján, en el mismo Barrio Montt y Otoya, vemos todavía casas de madera de esa época, que es cuando se empezó a industrializar, digamos, el proceso de construcción de las casas. Anteriormente era mucho más artesanal. Sin embargo, el estilo victoriano, a pesar de que trabaja con elementos prefabricados, sí tiene una serie de elementos decorativos, como podemos ver en la Casa Verde, ahí en Barrio Montt, encima de las columnas, todos esos colochitos y decoración que tiene un nombre, recibe el nombre como ese vino de Inglaterra y del Caribe, se le llama gingerbread, que es como pan de jengibre, estas galletas de jengibre que tienen mucho colochito, digamos, ¿verdad? Entonces, así es como se define este tipo de arquitectura. Y nos agrada mucho tener esta exposición acá en el Centro de Patrimonio para que tomemos conciencia del valor de la arquitectura de madera, porque tenemos casas básicamente en cualquier cantón de Costa Rica que usted vaya va a encontrar casas de madera, y muchísimas veces por desconocimiento la gente prefiere demolerlas y hacer una casa de block, cuando una casa de madera tiene una serie de características importantes, ¿verdad? De ventilación, de iluminación natural, generalmente están ligeramente levantadas del suelo, tienen ventilación debajo del piso, etcétera. Y entonces son realmente, digamos, muy apropiadas para el clima costarricense. Dicen que el maestro Francisco Amiguetti se iba con sus alumnos al centro de Escazú precisamente a pintar al aire libre casas antiguas de San Antonio de Escazú. Aquí vemos una colección de 33 pintores que trajeron cerca de 49 obras en donde se muestran casas de madera de todas partes del país, en donde no solamente se resalta la madera de las casas, sino también los jardines, muy particular de nuestro país. Claro, bueno, y ese es un tema muy interesante del patrimonio, que el patrimonio es muy valioso en sí mismo, pero además el entorno inmediato es también importante, y estos jardines de las casas típicas, ¿verdad? Por ejemplo, las casas bananeras en la zona del Atlántico, en Golfito, en Quepos, generalmente están rodeadas de jardines muy exuberantes, ¿verdad? Con vegetación muy llamativa y generalmente con flores de colores muy fuertes también, entonces da un ambiente, pues,
muy especial y además que atrae mucha naturaleza, colibríes, mariposas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Don Diego, sé que constantemente ustedes están realizando exposiciones ¿en qué más está trabajando el Centro de Patrimonio? Bueno, el Centro de Patrimonio trabaja en dos grandes áreas, en el patrimonio histórico arquitectónico, la arquitectura, ¿verdad?, del que ya hemos hablado en la exposición, y luego también en lo que se llama patrimonio inmaterial. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Son todas aquellas cosas, actividades tradicionales que las comunidades siguen manteniendo y siguen heredando a las futuras generaciones, por eso también se trata de patrimonio. Por ejemplo, la gastronomía. Hacemos certámenes de gastronomía, se han hecho en Quepos, en Limón, en básicamente todo el país, y se hacen estos certámenes de comida tradicional y luego se hace un libro en el cual se publican las recetas y además vienen los ingredientes y entonces de esa manera se transmite a las futuras generaciones ese saber que viene de nuestros antepasados. Y por otro lado se promociona cultural y turísticamente, ¿verdad?, ese tipo de alimentación, y también se promueve la producción de la materia prima para poder elaborar esos platillos. Don Diego, muchas gracias por habernos recibido. Un excelente anfitrión tiene el Centro de Patrimonio Cultural de nuestro país. Invitadísimos el jueves a participar del Art City Tour. Por cierto, vamos a contarle a la gente que los expositores, algunos van a estar pintando acá mismo para que ustedes puedan conocerlos y verlos realizando sus obras. Volvemos al estudio principal. Les saluda Eric Jarquín con mucho cariño. Volvemos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Eric Jarquín, y ustedes ya escucharon, invitadísimos a poder ser parte de este Art City Tour, que es parte del retorno a la normalidad, pero todavía en pandemia, así que recuerde que si usted va a participar, tomar todas las medidas sanitarias como desinfección de manos, uso de mascarilla para evitar el aumento de los contagios de COVID-19. Y cambiamos de tema, y es que el índice de precios al consumidor continuó con tendencia al alza en el mes de enero. De los 289 bienes y servicios que integran el índice, el 68% aumentaron su valor. El índice de precios al consumidor aumentó 0,37%. Esta variación mensual es mayor a la registrada en el mes de enero del 2021. Según los datos del INEC, ya suman 6 meses consecutivos en que el indicador registra un aumento. De los 289 bienes y servicios que integran el índice, el 68% aumentaron su valor, el 24% bajaron de precio y el 8% no presentó variación. Entre los bienes y servicios que más aumentaron de precio está la electricidad, que registró un incremento del 18,28% solo en dicho mes. Esto se debe a un ajuste de tarifas que comenzó a regir en enero. Asimismo, subieron de precio el café, el alquiler de la vivienda, el azúcar, la papa, automóviles nuevos, paquetes turísticos al extranjero, plátano, pechuga de pollo y pollo frito. También hay algunos que bajaron de precio. Entre estos destaca el caso de los combustibles, por ejemplo, la gasolina, que disminuyó 5,12% durante el mes. También el diésel con una disminución de 4,28%. El boleto aéreo, el tomate, huevos, pizza, manzana, entre otros. Con estos resultados, la variación interanual del IPC se ubica en 3,50. Esta variación interanual es la tercera más alta que se ha registrado en los últimos 10 años. Y es un dato importante porque es el que se utiliza como referencia para el seguimiento de la inflación. En enero del 2022, el índice de precios al consumidor registró la variación interanual más alta de los últimos 7 años, registrando un aumento de 3,50%. Y a pesar de que aún no se define quién será el próximo presidente de la República, los inversionistas y el mercado financiero se mantienen estables sin variaciones violentas, aunque los economistas advierten que debido a la alta deuda del Estado y la inflación a nivel mundial, el nuevo gobierno podría hacer cambios en las tarifas de los impuestos.
A pesar de la incertidumbre de quién será el nuevo presidente de la República, los resultados que se dieron en las elecciones nacionales este domingo 6 de febrero parecen dar mayor tranquilidad a los inversionistas. Así lo afirma el economista Pablo Arias, quien argumentó que, pese a que aún no hay nada definido, este lunes no se registró variaciones violentas en el tipo de cambio. Asimismo, se dio un alto volumen de dólares negociado en el Monex, lo que refleja que el mercado tiene confianza, mientras que a nivel externo aumentaron el precio de todos los eurobonos y en especial los de largo plazo. Eso quiere decir que también los inversionistas en el exterior vieron con buenos ojos el resultado de las elecciones. Aún así, se sabe que tenemos incertidumbre, no conocemos exactamente cuál va a ser la conformación del gabinete de ambos partidos políticos que están en la contienda. Es esperable que ambos sigan la trayectoria de negociación con el Fondo Nacional, con el Fondo Monetario Internacional, y eso en realidad va a traer estabilidad, va a traer equilibrio en cuanto al tipo de cambio. Según explicó Arias, es importante también reconocer el alto endeudamiento que tiene el país y la inflación creciente a nivel mundial, que de una u otra forma impactaría los precios locales. Bajo este escenario se podrían dar cambios en las tarifas de los impuestos. Si van a aumentar o no van a aumentar, aún no se tiene total certeza, y eso impacta directamente tanto las decisiones de inversión extranjera directa como también las inversiones a nivel local. El inversionista costarricense o el inversionista que se encuentra en el país también toma ciertas decisiones de acuerdo a cómo vea el panorama político y a cómo se vaya a mover el panorama económico. El economista también recordó que al ser Costa Rica un país con un alto nivel de exportación, la política monetaria y cambiaria que vaya a tener el siguiente gobierno jugará un papel fundamental que servirá para anclar expectativas de mercado financiero. Y estudiantes con edades entre los 13 y 17 años participaron como observadores de todo el proceso electoral. Ellos tuvieron que ser críticos en determinar el trato que le dieron a sus escuelas, a la población votante, los partidos políticos y seguidores de cada agrupación política. Esta iniciativa es liderada por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación Pública y tiene como fin principal promover los derechos humanos y valores democráticos en el estudiantado a través de una formación cívica y participativa. Los centros educativos en los cuales se realizaron las visitas para la práctica del ejercicio fueron en Montes de Oca y Naranjo, esto debido a la pandemia. La Organización de Estados Iberoamericanos inició este proceso de observación electoral estudiantil en marzo del 2014 en las elecciones generales en El Salvador, luego se replica en Uruguay, República Dominicana y ahora en Costa Rica. La relevancia de este tipo de acciones observadoras del miramiento escolar por un evento electoral tan importante como son las presidenciales y las legislativas en Costa Rica, una democracia asentada, una democracia que es un esquema habilitado para el ejercicio de la participación política, es sin duda un hecho educativo que influye precisamente no solamente en el fervor cívico, sino también en el protagonismo de las y los escolares para el futuro. Costa Rica tiene una democracia bastante moldeada en el desarrollo social, sin embargo hay grietas ahora, hay fisuras en las cuales se requiere precisamente de que la juventud escolar se anime y dé el paso siguiente a observar críticamente la realidad, no solamente el día electoral, sino la interacción de la democracia y de la escuela con su propia comunidad como tal. Y tras varias semanas en crisis, Honduras logra un acuerdo para resolver su situación parlamentaria. Los detalles de esta y otras noticias del mundo al regresar. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, reforzate. ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completa tu esquema de vacunación. Mantén la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por 13,
Costa Rica Televisión. Los éxitos que marcaron la historia de la música durante los 70s, 80s y 90s. Véalos en Planeta Pop. Los sábados a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés preguntas sobre salud? Aquí encontrarás las respuestas. Los lunes tendrás una cita con un especialista que responderá en vivo todas tus preguntas sobre salud. Cada semana, un especialista distinto abordará un tema nuevo. Consulta en directo, muy pronto, por 13 Costa Rica Televisión. Y a las 12:40 nos trasladamos al ámbito internacional, y es que en Honduras llega la calma tras lograr un acuerdo que le pone fin a su crisis parlamentaria. Honduras ha logrado dar el último paso hacia la resolución de su crisis parlamentaria. La disputa sobre quién dirigirá el recién elegido Congreso se resolvió gracias a un acuerdo, en el que el diputado disidente del partido gobernante, Jorge Cálix, aceptó retirar su pretensión de dirigir el Congreso, permitiendo que Luis Redondo, aliado de la presidenta Xiomara Castro, asuma la jefatura. Que quede bien claro que no estoy aquí pensando en mi carrera política. Estoy aquí porque entiendo que lo más importante es el país, la paz de Honduras, la estabilidad del gobierno, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y eso está por sobre mis intereses y lo que yo quiera. Además, a los 17 diputados disidentes que habían sido expulsados del gobernante Partido Liberal y Refundación, o LIBRE, se les restituyeron los derechos y sus cargos, y terminaron reconociendo como presidente del Parlamento a Redondo, del Partido Salvador Honduras, o PSH. Que aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada hoy, en base a lo expresado en este acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato del partido de nuestra presidenta. Para tener al menos mayoría simple en el Parlamento, Libre deberá contar con sus 50 diputados, los 10 del PSH y al menos otros 5 de partidos como el Liberal y los de la Democracia Cristiana y el Anticorrupción. Y Chile extendió la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personas mayores de 55 años. Esta es la franja de edad en la que se encuentra el presidente Sebastián Piñera. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, predica con el ejemplo. Aquí están su carnet y su carnet de vacuna. El país ha comenzado a vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 55 años con el objetivo de prevenir más contagios de COVID. Oiga, ¿son todos los valientes aquí? Los sanitarios y los inmunodeprimidos ya recibieron su segundo refuerzo en enero. El país sigue la estela de Israel, que comenzó a administrar la cuarta dosis el 2 de enero. Chile se encuentra en pleno pico de la contagiosa variante Omicron. Registró un récord de más de 37.000 casos el pasado viernes. La ola de Omicron está causando efectos devastadores en el mundo entero. De hecho, hay días o semanas en que más de 20 millones de personas se han contagiado en el mundo. Y en Chile también. Y por esa razón, para poder protegernos, hemos seguido una estrategia desde el primer día, que es anticiparnos, ir un paso adelante para que no nos pille por sorpresa el coronavirus. El 92% de los chilenos ya tiene las 2 primeras dosis, la mayoría de la marca china del laboratorio Sinovac. Desde el inicio de la pandemia, Chile ha registrado 2.300.000 infecciones y casi 40.000 muertes. Y en Canadá continúan las protestas antivacunas por parte de camioneros, y esto mantiene paralizado Ottawa. Después de declarar el estado de emergencia en Ottawa, las protestas sin precedentes siguen fuera de control.
La manifestación antivacunas, que lleva 10 días paralizando la capital de Canadá, empezó con el Convoy de la Libertad, una serie de protestas de camioneros enfadados con las exigencias de vacunas al cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Ahora se han transformado en protestas contra las restricciones sanitarias de COVID-19 y el gobierno de Trudeau. Moriría en estas calles para que mis hijos y mis nietos tuvieran libertad aquí, al 100%. Vimos gente en el lado de la calle con sus carteles a las 10 de la noche, 40 grados bajo cero, de pie ahí con sus carteles y diciéndonos que somos la única esperanza. Un montón de camioneros con sus palos de hockey y banderas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? Con cientos de camiones bloqueando los alrededores del Parlamento de Canadá, el alcalde de Ottawa recurrió al apoyo de las autoridades federales, pero incluso la policía declaró verse desbordada por la magnitud de la movilización. Esto es un desastre para los residentes y sus negocios. Tiene que parar y estamos haciendo todo lo posible para detenerlo. Necesitamos más ayuda. Estamos pidiendo esa ayuda. Estamos empezando a recibir esa ayuda, pero necesitamos más para conseguirlo. Ante las manifestaciones, el primer ministro Justin Trudeau defendió a la ciencia de las vacunas, mientras que la oposición aprovechó la ausencia de los últimos días de Trudeau por aislamiento por COVID-19 para responsabilizarlo de una división nunca antes vista en el país. Y se reanudaron las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. Este martes se reanudan en Viena las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto. Se trata de la 8ª ronda de negociaciones que preside la Unión Europea y se espera que las discusiones puedan conducir a una posible vuelta de Estados Unidos al plan. Washington se retiró del Acuerdo de Viena en 2018 bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump y volvió a imponer fuertes sanciones a Irán. Teherán pide que éstas se anulen. La cuestión del beneficio económico de la República Islámica por el levantamiento de las sanciones es muy esencial y es la línea roja de Irán con respecto al asunto, explicaba el portavoz del Ministerio de Exteriores del país. Desde 2018, Teherán ha respondido a las sanciones aumentando la pureza y las cantidades de uranio que enriquece y almacena, en contra de lo establecido en el acuerdo, pero los firmantes aseguran que las negociaciones están llegando a su fase final. Y Rusia envió buques de guerra a través del mar de Japón para realizar ejercicios militares. Rusia continúa extendiendo sus fuerzas militares, esta vez a través del mar de Japón. 20 buques de guerra de la Armada Rusa del Pacífico han cruzado campos de hielo para realizar ejercicios a gran escala en la zona de las disputadas Islas Kuriles del Sur, atravesando el estrecho de la Pérouse hasta el mar de Okhotsk. Coincidió con el 7 de febrero, fecha en la que Japón celebró el Día de los Territorios del Norte, y protestó por la aparición de barcos rusos en las islas que reclaman como suyas. Japón ya había presentado sus quejas por vía diplomática a Moscú la semana pasada, después de que Rusia emitiera una alerta marítima informando sobre los ejercicios con fuego real, que incluirían varios lanzamientos de prueba de misiles. Esta disputa irresoluta de las Islas Kuriles es una de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y se suma a las crecientes tensiones diplomáticas en torno a la crisis en Ucrania y la fuerte presencia militar rusa. 12:47, hacemos nuestra última pausa comercial, pero ya venimos con nuestro compañero Gerardo Coto y la información deportiva.